Buen día chicos, espero se encuentren bien. En esta ocasión voy a resolver este ejercicio de estática. Es del tema de suma de fuerzas en dos dimensiones y es el ejercicio F2-7 del libro Estática de Hibbeler de la 12ª edición. Vamos a leer con este enunciado. Nos dice, descomponga cada fuerza que actúa sobre el pilote en sus componentes X y Y. Entonces, como siempre, antes de iniciar a resolver el ejercicio hay que ver lo que tenemos. Tenemos por aquí tres fuerzas, F3, F1 y F2, con un valor de 600 newtons, 300 newtons y 450 newtons respectivamente. Podemos ver que F2 tiene una inclinación con un ángulo de 45 grados respecto a horizontal. F1 está totalmente vertical hacia arriba y F3 tiene una inclinación que, bueno, en este caso no nos da el ángulo que tiene respecto a la horizontal ni a la vertical, pero nos da ese triángulo y esta relación de lados. Con eso podemos calcular el ángulo que tiene la fuerza F3 respecto a horizontal o a la vertical. Y lo que nos pide el ejercicio es descomponer cada una de estas tres fuerzas en el eje X y en el eje Y. ¿Sí? Aquí podemos ver que el ejercicio ya nos está indicando nuestro marco de referencia. Eso es algo muy importante. Aquí tenemos el eje Y positivo y aquí tenemos el eje X positivo. Entonces, este es el marco de referencia respecto al cual vamos a trabajar. Entonces, podemos ver que en función de ese marco de referencia, F2 y F3 tienen componente tanto en el eje X como en el eje Y, por la inclinación que tiene cada fuerza. F1 únicamente tiene componente en el eje Y. Entonces, en este caso, F1 no la vamos a descomponer en el eje X, no tiene componente. Si aquí, por ejemplo, F1 tuviera una ligera inclinación, se encuentra de esta manera, con el eje de inclinación, entonces ya tiene dos componentes en el eje X y en el eje Y. Esto en función del marco de referencia que nos está proporcionando el ejercicio. Bueno, antes de iniciar a resolver el ejercicio, debo comentar algo muy importante. En este tema, o en el curso de estática en general, es muy importante dominar la parte de trigonometría y álgebra. Entonces, ahí para que tengan mucho cuidado con esa parte. Bueno, entonces vamos a iniciar con el ejercicio. Entonces, la primera fuerza que voy a descomponer va a ser la fuerza F3. Pero como mencioné, para descomponer esa fuerza necesito el ángulo que tiene esa fuerza respecto a horizontal. Y para eso, bueno, tenemos este triángulo con su relación de lados. Aquí tenemos en este triángulo que vamos a analizar el 4, que sería el cateto opuesto, y el 3, que sería el cateto adyacente del ángulo que tiene la fuerza F3 respecto a horizontal, que sería alfa. Para calcular ese ángulo alfa, necesito una función trigonométrica que me relacione el cateto opuesto y el cateto adyacente. Lo voy a hacer por aquí rápido. Esa función trigonométrica sería la tangente. Alfa va a ser igual a la tangente inversa del cateto opuesto, que es 4 entre 3. Al hacer la operación, alfa me da el valor de 53 grados. Sí, entonces este es el ángulo que tiene la fuerza F3 respecto al horizontal. Y ya podemos descomponer la fuerza F3 en el eje X y en el eje Y. Entonces voy a iniciar con eso. Entonces la componente de la fuerza 3 en el eje X va a ser de la siguiente manera. La fuerza 3 en X va a ser igual a la fuerza de 600 newtons por el coseno de su ángulo respecto a horizontal. ¿Por qué voy a utilizar el coseno? Bueno, aquí voy a dibujar un triángulo rápido. Aquí se encuentra este triángulo, es el que estamos analizando. Y aquí está la componente de la fuerza F3 en el eje X. Y es un triángulo rectángulo. Yo conozco el valor de la hipotenusa, que sería F3. Y yo necesito su componente en el eje X, que sería Fx, este de aquí. Entonces, el coseno me relaciona el cateto adyacente, que es Fx, lo que yo necesito, y la hipotenusa. Por eso es que voy a multiplicar 600 newtons por el coseno de su ángulo respecto a horizontal. Entonces aquí sería más 600 newtons. ¿Por qué más? Bueno, aquí en función del marco de referencia que estamos trabajando, Fx va hacia la derecha. Por lo tanto, aquí le corresponde un signo positivo. ¿Sí? Está en el eje X positivo. Si fuera hacia la izquierda, entonces le corresponde un signo negativo. Entonces aquí va a ser 600 newtons positivos por el coseno de su ángulo respecto a horizontal. Son 53 grados. Listo. Al hacer esa operación, la fuerza 3 en el eje X me daría un valor de 361 newtons. Ahora voy a indicar su componente Y. Sería la fuerza 3 en el eje Y va a ser igual a más 600 newtons, sí, su componente en el eje Y también va hacia arriba. Entonces aquí igual más 600 newtons por el seno de su ángulo respecto horizontal, o bien por el coseno de su ángulo complementario. Aquí puede ser seno de 53 grados o coseno de 37 grados. Ahí es lo mismo. Yo voy a indicar con el seno. Seno de 53 grados. ¿Sí? Esto que estoy indicando aquí es únicamente trigonometría. Listo, al hacer la operación, la fuerza 3 en el eje Y me daría un valor de 479 .
0.1 newtons. Listo, entonces ya tenemos las dos componentes de la fuerza 3. Ahora voy a indicar la única componente que tiene F1, que es en el eje Y. Entonces, F1 en Y va a ser igual a, como lo mencioné, este está totalmente vertical en el eje Y, esto en función del marco de referencia que estamos trabajando. Entonces son 300 newtons, ¿sí? En este caso no hay necesidad de descomponer esa fuerza. Y como está totalmente vertical en el eje Y, no tiene componente en el eje X. Entonces F1 en X va a ser igual a 0. Y por último voy a descomponer la fuerza 2 en el eje X y en el eje Y. Entonces aquí F2 en X va a ser igual a menos 450 newtons por el coseno de su ángulo respecto horizontal, ¿sí? Lo mismo que hicimos al descomponer la fuerza 3, va a ser lo mismo, pero ahora para la fuerza 2. ¿Y aquí por qué menos? Bueno, en función del marco de referencia que estamos trabajando, la componente de F2 en el eje X va a la izquierda, entonces aquí es negativo, sería menos 450 newtons por el coseno de su ángulo respecto horizontal, son 45 grados. Listo, al hacer la operación, F2 en X me daría un valor de menos 318.2 newtons. Listo. Ya tenemos la componente de F2 en el eje X. Y por último me falta indicar la componente de F2 en el eje Y. Aquí sería F2Y va a ser igual a más 450 newtons. ¿Sí? Podemos ver que la componente de la fuerza 2 en el eje Y va hacia arriba. Pues aquí es positivo. 450 newtons por el seno de su ángulo respecto horizontal o bien por el coseno de su ángulo complementario. Bueno, en este caso sería lo mismo, son 45 grados respecto a la vertical y también 45 grados respecto a horizontal. Sería seno de 45 grados. Listo, al hacer la operación, la fuerza 2 en el eje Y me daría un valor de 318.2 newtons. Listo, y fue todo el ejercicio. Como pueden ver, es un ejercicio muy sencillo. Aquí lo más importante es saber descomponer las fuerzas, ¿sí? Bueno, primeramente ubicar nuestro marco de referencia respecto al cual vamos a trabajar, ubicar los ángulos que tiene cada fuerza y descomponerlas, ¿sí? Aquí en esta parte lo que indiqué fue únicamente trigonometría principalmente. Es un tema muy sencillo, pero sí es muy importante. Esta parte es fundamental para cursos posteriores de estática e incluso de mecánica de materiales. Pero bueno, espero les haya servido el ejercicio. En caso de que sí, hacednos saber en los comentarios. Si tienen alguna duda, alguna sugerencia o alguna petición, lo pueden dejar también ahí en los comentarios. Entonces me despido y nos vemos en el próximo video. Batman, el caballero de la noche asciende.